El segundo desafío o la segunda declaración, afirmación que a mí me sonaba desafío, era no pudimos. Tampoco se trataba de un reconocimiento humilde, de una negación humilde de la omnipotencia. ¿Quién puede todo? Pero esto tiene también una lectura más profunda. Lo que desde mi punto de vista nos estaba diciendo aquel presidente saliente en 1989 es lo siguiente: la política es relación de fuerzas. No alcanzan las buenas intenciones, no alcanzan los mejores hombres o los mejores programas. La política es relación de fuerzas. Y cuando hablamos de relación de fuerzas, no nos estamos refiriendo solamente a aquellas que pueden existir en los ámbitos políticos o institucionales. No nos estamos refiriendo solamente a la relación de fuerza que puede existir en las instancias o en las instituciones políticas. Tener más diputados que el adversario es fácil. Tener más concejales, más legisladores o más gobernadores es relativamente fácil. Cuando hablamos de relación de fuerza nos estamos refiriendo a la relación de fuerza que existe en otras instancias de la sociedad. En la economía, en la cultura, en el sindicalismo. La política es relación de fuerzas. Y lo que nos estaba diciendo es que los objetivos que nos podemos proponer, las ambiciones que nos podemos proponer, son función de la acumulación de poder que hagamos. Que los objetivos que nos podamos proponer dependen de la tarea de acumulación de fuerza que realicemos. Esto, por supuesto, no quiere decir caer en el posibilismo o bajar los brazos o resignarse. Esto quiere decir que es una obligación de los sectores populares construir poder, modificar la relación de fuerzas para avanzar con más pretensiones y ser más ambiciosos en la tarea de transformación de la sociedad. Lo que nos estaba diciendo el presidente saliente es que las mejores ideas, las mejores propuestas, los mejores hombres, los mejores programas pueden fracasar si la relación de fuerzas les es adversa. Y sabemos que tenemos dificultades a la hora de construir poder, a la hora de modificar las relaciones de fuerza, pero lo que no podemos hacer nunca es renunciar a esta tarea, renunciar a la tarea de construir poder. Frente a las dificultades algunos bajan los brazos y creen que es imposible o difícil modificar la relación de fuerza, que se modificará espontáneamente. Una de las virtudes, desde mi punto de vista, de un estadista tiene que ver precisamente con la capacidad para saber medir la relación de fuerzas, para no caer en voluntarismo, en actitudes irresponsables e investidas de principismo que terminan perjudicando a aquellos sectores a los que queremos defender. Saber medir esa relación de fuerza y no quedarse cortos, porque algunos tienen la tentación a quedarse cortos. O tienden a quedarse cortos y creen que no se puede ir demasiado lejos. Que saber medir bien cuál es la relación de fuerza para proponernos los objetivos. Y es importante que seamos capaces de convocar al acuerdo cívico a otros partidos con los que podamos tener coincidencias programáticas, a otros sectores sociales, a otros sectores de la producción, para poder acumular poder y avanzar con mayor celeridad y con mayor profundidad en los cambios que creemos que son necesarios en la Argentina. La tercera afirmación de Raúl Alfonsín, tal vez la más fácil de resolver, tiene que ver con la identidad. Alfonsín dijo que hubo cosas que no quisimos. Eso tiene que ver con la identidad. Jamás nosotros, por ejemplo, hubiéramos podido hacer o hubiéramos querido hacer lo que hizo el justicialismo en la década del 90.
porque eso hubiera significado traicionar nuestra identidad. Jamás hubiéramos podido hacer la revolución conservadora que hizo el justicialismo en su versión menemista durante la década del 90. No era que no nos presionaran, no era que no nos reclamaran, que desmanteláramos el Estado, que vendiéramos YPF, que destruyéramos los ferrocarriles o que nos desprendiéramos del gas o del agua. No lo hicimos porque creíamos que eso era traicionar nuestra identidad. Seguramente hubiéramos gobernado más tranquilos. Hubiéramos gobernado más tranquilos por algún tiempo si lo hacíamos. Seguramente hubiéramos tenido menos adversarios, menos intereses en contra si hubiéramos aceptado las presiones que nos imponían. Yo creo que lo decía además, porque desde mi punto de vista preveía que algo podía ocurrir en el partido, en los partidos populares. Se imponía en el mundo. La primera experiencia era la chilena, en realidad la de Nueva York, pero se imponía en el mundo, en Londres, en Inglaterra, en Estados Unidos, en el mundo se imponían el pensamiento neoliberal. Y hasta los partidos socialdemócratas aceptaban las recetas de la revolución conservadora. Había que cuidar mucho que no ocurriera esto con los partidos populares en la Argentina. Yo creo que advertía que podía haber alguna tentación, y hasta escuché en aquellos tiempos algunos dirigentes que decían hay que repensar la identidad del partido. Yo no sé lo que querían decir y estoy seguro además que lo decían de buena fe. Pero me suena contra natura, o por lo menos me parece que altera el orden natural de las cosas, decir que hay que pensar la identidad del partido. No es la identidad lo que eligen ustedes cuando llegan a militar a la Unión Cívica Radical. Es desde la identidad del partido que elegimos qué queremos hacer con la vida. El partido tiene una identidad, no nos reunimos acá para decirnos, che, ¿cuáles son los valores que nos pueden dar identidad? Cada uno de nosotros sabemos por qué militamos en la Unión Cívica Radical. Sabemos cuáles son esos valores. Termino con esto. Esto de la identidad creo que ya hemos superado aquellos momentos difíciles en los que todos nos veíamos presionados por una orquestación mediática extraordinaria que nos pretendía hacer aparecer a quienes adheríamos a las concepciones socialdemócratas como ignorantes, profanos, retrógrados, que no comprendíamos los cambios que se producían en el mundo. Y aunque han pasado esos tiempos, pero es bueno que pensemos un poco cuál es la identidad del partido, porque esta identidad será la que condicionará nuestros programas y nuestras actitudes frente a los principales problemas de la Argentina. ¿Cuál es la identidad del partido? Podríamos pactarlo en las categorías tradicionales en términos de izquierda o derecha. Yo no tengo ningún problema en dar la discusión de estos términos. Pero prefiero decir, porque me parece que en el fondo, detrás de las categorías políticas, existen en el fondo diferencias de naturaleza ética. Yo preferiría decir que la Unión Cívica Radical es antes que una concepción ideológica, una concepción de naturaleza moral. Que la Unión Cívica Radical es la expresión política de un conjunto de principios, de ideas, de valores, de creencias de naturaleza moral. Algunos dicen que existe entre la política y la ética una tensión singular, particular, que en la política se da de manera especial una tensión entre el ser y el deber ser. Esa tensión se da en cualquier orden de la vida, todos nosotros la hemos experimentado en alguna oportunidad. No se da de manera particular en la política, es más, desde mi punto de vista, la política sin moral no es política.
La política sin moral es basura. La política sin valores no es política. Y eso es la Unión Cívica Radical. Y es bueno que lo tengamos presentes. Es una ética de lo colectivo. Y cuando decimos que la Unión Cívica Radical es una ética de lo colectivo, no estamos diciendo solamente que nos obliga a ser honestos en la administración de los recursos del Estado. Eso es fácil para cualquier bien nacido, no solamente para un radical. Ser honesto en la administración de los recursos del Estado. Eso es fácil. Cuando decimos que la Unión Cívica Radical es la expresión política de una concepción de naturaleza moral, estamos hablando de algo mucho más ambicioso, mucho más profundo, pero al mismo tiempo más complejo, más difícil. Lo que en el fondo estamos diciendo es que la Unión Cívica Radical nos obliga a trabajar para organizar la sociedad, por lo menos sus aspectos centrales, aquellos que determinan la calidad de vida de sus miembros, de manera tal que cada uno de ellos pueda vivir con dignidad. Esa es la concepción moral de la Unión Cívica Radical. Y desde ya les digo, sin perjuicio de que no hayamos todavía encontrado, porque no ha evolucionado intelectual y moralmente el hombre todavía lo necesario, sin perjuicio de que no hayamos encontrado un modelo alternativo al capitalismo, nadie, desde una concepción radical, puede dejar de reconocer que es muy injusto el capitalismo y que también Occidente y el capitalismo necesitan su A ver, se trata de una afirmación dogmática, arbitraria. Ustedes saben que estamos viviendo tiempos en los que se produce una riqueza como nunca antes se había producido. Nunca antes, por ejemplo, se habían producido tanto alimento en el mundo. Nunca antes había llegado a ser tan grande la riqueza en el mundo. Sin embargo, de los 6.000 millones de habitantes que tiene el planeta Tierra, 2.500 millones están por debajo de la línea de pobreza. 18 millones de personas mueren por año como consecuencia de la pobreza. 18 millones de personas. De ellas, 12 millones son criaturas. Mueren por año. En estos momentos, miles están muriendo como consecuencia de la pobreza que existe en el mundo en tiempos en los que nunca el mundo produce una riqueza como nunca había producido el mundo. Algunos dicen que la política o los gobiernos tienen que luchar por la felicidad de sus pueblos, del hombre. Para mí eso es populismo, muchachos. Es demagogia. Yo entiendo lo que pueden querer decir, pero la felicidad sí que es un asunto personal. No nos tiene que venir a decir al gobierno dónde vamos a ir a buscar la felicidad. A la felicidad la encuentra cada uno allí donde crea que puede encontrarla. Si puede, además, porque no es tan fácil. La encuentran en el arte, algunos en el amor. Es extraordinario ese terreno, muchachos, a buscar la felicidad. Hecha esta reserva, hecha esta salvedad, en el sentido de que la política no puede involucrarse en una cuestión personal como es la felicidad,